Muchísimas gracias, doctora Alegría. A continuación, la doctora María del Socorro Gómez. Ella es fisiatra, especialista en neuroconducción, que nos va a hablar acerca de electromiografía. El antecedente de todo esto es que yo soy médico fisiatra y realmente para mí es supremamente importante saber que en el país hay personas encargándose y dándole sobre todo una esperanza a las pacientes que nos llegan a nosotros con unas lesiones del plexo braquial que de pronto cuando yo llegué aquí recuerdo que me recomendaban mándalo a Cuenca. Me acuerdo claramente que me decían mándalo a Cuenca porque yo no sabía quién. Ahora veo que nosotros tenemos aquí en Quito, en Guayaquil y en toda parte gente que repara el plexo braquial y eso es muy importante desde el área de rehabilitación. Los estudios de neuroconducción y electromiografía, como ustedes saben, lo que nos va a ver es la función del nervio periférico. La imagen ve la anatomía, la clínica como siempre manda, pero nos va a ayudar un poquitico si es que ustedes lo necesitan, o sea, si es que el médico lo cree pertinente a ver la función del sistema nervioso periférico, específicamente en este caso del plexo. Lo importante es siempre conocer que en el plexo nosotros vamos a estar, en electromiografía vamos a estar evaluando con las neuroconducciones todas las fibras motoras y sensitivas desde la raíz, el plexo, el nervio e inclusive en ciertas enfermedades también la unión neuromuscular y vamos con el estudio de electromiografía después vamos a evaluar qué respuesta muscular tiene a la afección nerviosa, se realizan las neuroconducciones motoras, las sensitivas, lo que se obtiene es, se hace un estímulo de corriente que simula la conducción neurofisiológica y obtenemos potenciales de acción tanto motores y sensitivos, donde vamos a evaluar ciertos parámetros como latencia, amplitud, velocidad de conducción que nos va a ayudar a caracterizar fisiopatológicamente la lesión, si es axonal, si es desmielinizante o si es mixta. El momento en que nosotros ponemos el electrodo de aguja, lo que estamos evaluando es los potenciales de acción de fibra muscular, así como las unidades motoras de las que hablaba también Gabriel. Se requiere también un conocimiento súper extenso de la musculatura y pues saber escoger de acuerdo a la zona del plexo braquial qué músculos vamos a explorar. Yo creo que este es uno de los exámenes en electromiografía más larguitos y más complejos que existe cuando nosotros recibimos una indicación de una lesión de plexo braquial en el laboratorio de electromiografía, pues en Colombia solíamos hacer el chiste de que más bien saque una jarrita de tinto y dígales a los otros pacientes que se esperen porque nos vamos a demorar, ¿no? Es un examen que molesta, duele, no va a hacer un daño, hay que hacerlo con mucha delicadeza, pero entre el examen en que más requiere que nosotros estemos de pronto explorando, de acuerdo obviamente al examen físico, porque no siempre son lesiones tan fáciles de explorar al examen físico, pues es el plexo braquial, porque toca como hacer muchos pinchacitos, explicarle al paciente que tenga un poquito de tolerancia, cómo parar y eso. Entonces yo creo que es uno de los exámenes más complejos en electromiografía. ¿Para qué nos sirve? ¿No es cierto? Uno, cuando nosotros en electromiografía hablamos de la localización es dentro del sistema nervioso periférico, ¿dónde está la lesión? ¿No es cierto? Es una lesión neuropática que puede estar, ¿no es cierto?, en las raíces, en los plexos, ser una mononeuropatía, una mononeuritis múltiple, y descartar evidentemente que no sean lesiones miopáticas sin de la unión neuromuscular. Yo sé que de parte de ustedes no van a llegar este tipo de diagnósticos, pero sí de otros profesionales llegan lesiones de plexo braquial que asumen que son plexopatías braquiales que probablemente son enfermedades que están en otra parte del sistema nervioso y también nos sirve para mirar qué fibras están comprometidas, sensitivas, motoras, mixtas y lo que les expliqué para mirar la fisiopatología, si es axonal, si está alterada la mielina, ¿no es cierto? Y también nos sirve para ver el curso temporal, porque cuando nosotros ponemos la agujita nos sirve para evaluar cómo están las unidades motoras y también mirar si hay signos de reinervación. Esto es supremamente importante. Yo también vi que ibas a hablar tú de la anatomía y gracias a Dios no me tocó, porque yo le sigo teniendo miedo. Siempre tengo una fotito ahí del plexo para acordarme. Pero hay que hay que tener en cuenta que la electromiografía es una extensión del examen clínico. No hay electromiografía sin haber primero examinado al paciente.
sin haber hecho de pronto un videíto, sin correlacionar lo que uno tiene que hacer. Si después de hacer uno un examen electromiográfico no tiene concordancia, pues hay que volver atrás. ¿Qué es lo que pasó? Él sí está moviendo esto y acá me sale que no, entonces hay que volver a examinar de pronto por aquí. Entonces por eso se torna un poquito largo, pero definitivamente es supremamente importante. Yo creo que cuando todos nos formamos, la clínica manda, esto tiene que ser un examen que ayude al médico que probablemente va a operar en el caso de las plexopatías traumáticas. No puede ser un examen que yo voy y me hago el plexo braquial, tiene que venir solicitado por un médico que previamente también examinó al paciente. El plexo braquial es una estructura muy susceptible porque está entre dos partes móviles, que es el cuello y el hombro, ¿no es cierto? Y no es solamente susceptible al trauma, que es lo más común que vemos en plexo braquial, pero también algunas enfermedades que nos pueden dañar el plexo o que pueden manifestarse inicialmente como una plexopatía braquial. Es una estructura larga y compleja, como les dije, es un examen que se demora un poquito, o sea, más de los demás, y pues es un amplio estudio neurofisiológico. ¿Qué ventajas nos puede dar? Uno, podría confirmar el diagnóstico, esto en caso de que sea un diagnóstico diferencial, es decir, de que no sea una neuropatía traumática que uno evidentemente sabe qué es, aunque también a veces son mononeuropatías proximales y algunos médicos que no están dedicados a esto sí las solicitan como que fuera un plexo braquial, sí suele suceder también, entonces a la final si confirma el diagnóstico, sabe que no es plexopatía braquial, de pronto es un axilar, un supraescapular o algo que está pasando ahí. El diagnóstico diferencial es súper importante, de pronto como les digo ustedes no porque son expertos en esto, pero sí llegan pacientes con enfermedades de motoneurona, con una neuralgia neurotrófica, con mononeuritis múltiples que comenzaron afectando el plexo braquial, sobre todo la motoneurona es una cosa que yo he visto bastante en el hospital público que se confunde, aunque parezca que no, con las plexopatías braquiales. La localización en el plexo también nos puede ayudar porque no todas las lesiones son definitivamente o sea, como tan iguales a otras. La cronicidad, la severidad y el pronóstico, y podría identificar también nervios donadores. A mí siempre me ha gustado que ustedes tienen que tener una persona de confianza que les haga esto. O sea, definitivamente yo prefiero 1000 veces que a mí me pidan 3 médicos siempre, que sepan que yo lo hago bien, que si necesitan algo extra yo lo hago y si no pues lo aprendo a hacer o lo miro en el libro o lo que sea, la técnica de este nervio, si necesitan tener un acceso porque tienen que creer en el examen, si no, no sirve hacer pasar el examen por esto. Entonces siempre es importante tener una persona que lo haga para que podamos identificar las cosas. Yo siempre les pregunto, ¿qué necesitas? Ay, se me olvidó hacer esto, yo hago esto después, o de pronto necesitas hacer un nervio más y se hace, ¿no? Ya no se pasa. El diagnóstico diferencial, como les dije, por una radiculopatía cervical, las mononeuritis múltiple, una mononeuropatía motora multifocal, las CELAS, o patología ortopédica de hombro, que porque el paciente no lo mueve, pues es que me caí del árbol y desde ahí no muevo y de pronto tengo una lesión de plexo braquial y de pronto simplemente es la luxación, no hay alteración neurológica o es una mononeuropatía proximal. La anatomía definitivamente está asociada a los hallazgos en el examen de aguja y en las neuroconducciones. Lo que hablamos de que los potenciales de acción nerviosos sensitivos y la electromiografía de aguja es lo que realmente nos ayuda en la evaluación a darles como una guía de la cronicidad y de dónde está la lesión cuando probablemente el examen físico solito no lo dice, ¿no es cierto? La electromiografía sí es importante en el sentido de que cuando pinchamos de pronto el romboides, el serrato, ¿no es cierto? Vamos a saber definitivamente que son las raíces las que están comprometidas o es el plexo desde las raíces, ¿no es cierto?, que está comprometido. Y también pues el saber si es una lesión supraclavicular o infraclavicular también nos habla de un mejor pronóstico, ¿no es cierto? Esto también rápidamente, eso es un estudio neurofisiológico largo, pero es importante saber si el daño es axonal. Es muy raro que una plexopatía braquial traumática tenga solo compromiso de mielina, sí se ha visto con ciertas lesiones, caídas en que al inicio no encontramos nada y de pronto un enlentecimiento de la velocidad de conducción podría tener una corta duración y afectarse, pero generalmente se afecta el axón. Ahí está la diferencia entre las lesiones preganglionares, ¿no es cierto?, o postganglionares, porque en la lesión preganglional
la raíz se avulsiona y se mantiene el ganglio, que es la raíz de los nervios sensitivos, por lo que los sensitivos van a aparecer. Entonces vamos a tener una potencial de acción nervioso sensitivo, y la ventaja es que nosotros podemos explorar un montón de nervios sensitivos en el miembro superior que nos van a permitir localizar el plexo, ¿no es cierto? Las lesiones preganglionares sí dan una lesión motora, no al inicio, pero sí después, y el decremento de la amplitud del potencial de acción desde el día 5, máximo decremento al día 11, ¿no? Como para pronóstico, el potencial de acción sensitivo a veces ni siquiera se recupera, entonces ese no nos sirve mucho, pero sí como para determinar dónde está la lesión. Las neuroconducciones motoras se caen más o menos desde el día 3, ¿no es cierto?, hasta el día 7. Se dice muchas veces que si uno encuentra potencial motora en el día 7, probablemente no era una lesión axonal. El potencial de acción preservado sugiere una neuropraxis y se hace generalmente después de los 14 días. La amplitud del potencial se correlaciona con severidad si uno lo compara con el contralateral. Si se pierde en las lesiones severas 75%, pues es terrible. Lo que hablamos ya de lo que hay que ubicar en las raíces, principalmente pinchando el cerrato, que es el más fácil cuando estamos haciendo, y esto es importante en el pronóstico, ¿no? Cuando existen unidades motoras activas, quiere decir que nosotros tenemos continuidad, y eso es súper importante, así sean poquitas, ¿no es cierto? Y va disminuyendo con el tiempo la inervación, y la aparición de unidades motoras polifásicas nos dice que hay reinervación, entonces eso mejora el pronóstico. El tiempo de realización, pues 3 semanas después de la lesión me parece a mí, pero idealmente a veces dicen 21 días, 3 meses. Yo creo que esto es de acuerdo más a la urgencia quirúrgica que tengan ustedes, pero no antes de la 3.ª semana, porque no nos da muy buena esta. Lo que les dije de la activación de reclutamientos de unidades motoras nos da continuidad. ¿Qué más así? Esto es importante, que así como para terminar, los detalles clínicos en el pedido es supremamente importante. A veces vienen con reparación. La decisión de hacerlo después de la reparación, yo creo que la clínica manda, pero pues si necesitan algo específicamente, decir por qué quiere después de una reparación pedirlo, qué procedimientos realizaron, ¿no es cierto? No referir cuando tienen heridas, apósitos y eso, porque nosotros no podemos poner electrodos ni agujitas. Y el reporte pues siempre debe localizar, decir la parte fisiopatológica y la extensión, ¿ya? Preguntar siempre, y lo que yo les decía, enviar a un examen a un médico de confianza, y cuando ustedes sientan que les va a servir para algo, de manera que nosotros podamos darles la mejor información posible. Y nada, eso, muchas gracias.